se confunde mucho el trastorno psicopatológico con un TDAH de base o un trastorno del espectro del autismo, entendiendo que tenemos una población muy específica de a partir de 10, 12 años, crearemos como una unidad de diagnóstico diferencial entre trastorno psicopatológico y otros trastornos del neurodesarrollo, ¿no? De datos, toda la incorporación de la nueva tecnología, de las inteligencias artificiales, creo que desde luego ya está siendo una herramienta muy importante. Por un lado asusta, pero por otro lado creo que es una cosa a la que nos tenemos que sumar. Pues tenemos hoy a Lucía Zumárraga y hoy nos toca hablar de el papel de la neuropsicología en el desarrollo de la infancia y la adolescencia. Y tenemos la suerte de contar con Lucía, que bueno, nos conocemos hace ya tiempo. Ella es neuropsicóloga, especialista en neuropsicología infantil y es la fundadora y directora de Neuroped, que es uno de los centros de referencia en neuropsicología infantil y en tratamiento de niños con algún tipo de dificultad. Luego comentaremos un poco los detalles. Y si no me equivoco, empezasteis hace 12 años y yo creo que en este tiempo os habéis convertido sin duda en uno de los centros de referencia, no solo en Madrid, pero también en el resto de España, en neuropsicología infantil y en neurorehabilitación infantil en general. Y luego pues también quería señalar que llevas, si no me equivoco, 8 años como presidenta de la Asociación Madrileña de Neuropsicología, o sea que también un poco pues trabajando para la profesión y para la visibilidad de los neuropsicólogos en diferentes ámbitos. Me encantaría que nos contaras de inicio un poco qué te trae a la neuropsicología y cuál ha sido tu formación de base que hoy te ha traído hasta aquí. Pues gracias por invitarme y esperamos pasar un buen rato esta tarde. Yo inicio, la infancia siempre me ha gustado desde mis orígenes en la carrera y digamos que en aquella época no había un máster de neuropsicología pediátrica como tal, de hecho sigue sin haber un máster o una especialización, ¿no?, específica para neuropsicología en infancia y adolescencia. Sí que está inmersa dentro de los másteres, ¿no?, de neuropsicología que tenemos en España, pero no hay un ámbito en específico. Entonces yo, como sabía que quería niños y adolescentes, pues tiré por ahí y luego hice los cursos del doctorado en la Complutense, en el programa de neurociencias, y de ahí, ¿no?, pues ya hice el DEA y como que continué en toda la parte más neuropsicológica, que era lo que también quería niños y neuro. Y en esa combinación terminé en Goodman haciendo el máster de neurorehabilitación y estuve 4 años y pico trabajando pues con una beca para hacer el doctorado, que no finalicé y que algún día espero retomar. Sí que hice el DEA allí con ellos, ¿no? Y de ahí ya finalizando mi etapa, pues decidí que mi apuesta era por la neurorehabilitación en pediatría, y en mi retorno a Madrid mi hermana también se encontraba en una situación de cambio de trabajo y yo desde la parte técnica, ¿no?, como neuropsicóloga pediátrica, y mi hermana desde el mundo de la empresa, pues arrancamos con el proyecto ya en 2013, fue la apertura de las puertas de Neuroped. Y bueno, tú te has especializado entonces en neuropsicología infantil, pero al final pues coordinas un equipo multidisciplinar. ¿Cuál es el conjunto de profesionales con los que habitualmente trabaja un neuropsicólogo infantil? Yo creo que la neuropsicología infantil hay compañeros, ¿no?, que desarrollan su trabajo en un ámbito más individual, en pequeños equipos. Yo diría que mínimo tiene que haber un logopeda y un neuropsicólogo, porque obviamente nosotros, ¿no?, en la especialización en neuropsicología damos lenguaje, ¿no?, aplicamos y aprendemos sobre el proceso del lenguaje, pero el proceso del lenguaje en la infancia es tan complejo porque tenemos lo que es la adquisición del lenguaje oral, el habla, todo lo que tiene que ver con trastornos deglutorios y de alimentación, que en ocasiones también tenemos en niños, y luego tenemos el aprendizaje, la lectura y la escritura, ¿no? Entonces, digamos que el lenguaje es tan amplio que una especialización que lo aporta la logopedia es muy importante, ¿no? Entonces, el dueto mínimo, bajo mi punto de vista, en un centro tiene que ser de neuropsicología y logopedia, ¿no? Nosotros obviamente apostamos por un equipo más complejo,
y completo, ¿no? Con sus más y sus menos a la hora de arrancar un negocio, ¿no? Si ya hablamos de neurorehabilitación de pacientes con daño cerebral, ya sea congénito o adquirido, prematuridad, enfermedades minoritarias raras, discapacidad, cualquier tipo de patología, ya pasamos a tener la necesidad de tener un equipo más amplio, multidisciplinar. Yo diría que neuropsicología, logopedia, que ya lo he comentado, fisioterapia y terapia ocupacional, ¿no? El desarrollo sensoriomotor en su amplio espectro, que nos lo aporta la combinación, ¿no? De tanto la fisioterapia desde la motricidad gruesa, el control postural y demás, y la terapia ocupacional con ese trabajo del miembro superior, toda la parte de la estimulación sensorial, del procesamiento sensorial y por supuesto, las actividades de vida diaria, ¿no? El entrenamiento de las actividades de vida diaria. Y tendríamos como todo el equipo completo y enriquecedor y sin duda muy beneficioso para el desarrollo de los niños. Y por centrarnos un poco más en el ámbito que nos compete, ¿cuál dirías que es el papel específico del neuropsicólogo? ¿Cuál es el rol que tiene un neuropsicólogo a lo largo del ciclo vital en las primeras fases de la vida, tanto en la primera infancia como todo el desarrollo hasta la llegada a la adolescencia? Amplio y complejo por todas las diferentes etapas y lo que conlleva cada una de las etapas, ¿no? Entiendo que por esas definiciones que tenemos clásicas de la rehabilitación neuropsicológica, donde el neuropsicólogo, ¿no? De los grandes autores, pues Barbara Wilson, ¿no? Ponsford, bueno, ahora no me salen más nombres, Vicky Anderson, por supuesto, en la parte infantil, ¿no? Hablamos de la rehabilitación de la cognición, las funciones cognitivas, por supuesto, la conducta, sin duda también lo socioemocional, ¿no? Por lo tanto, tenemos esa visión más global y como en el modelo que nosotros defendemos, desde luego, en Neuroped, es que el neuropsicólogo es como el eje central para tener esa visión amplia del niño en todo su contexto, en el ámbito familiar, educativo y social y ejerce, ¿no? Esa visión más integral, ojo, con el asesoramiento de las especialidades que nos aportan, ¿no? La visión esa integral, ¿no? Por lo tanto, tenemos una capacidad de ver al niño como un todo y no dividido en todas sus funciones. ¿Y qué pensarías? Es decir, ¿qué papel tiene un neuropsicólogo infantil en comparación con un psicólogo infantil? ¿Cuál es el elemento añadido de la neuropsicología en este contexto? Nosotros dentro del equipo también tenemos algún psicólogo, suena como raro, ¿no? ¿Un psicólogo puro? No. Y tampoco es ni más ni menos, ¿no? Tienen una especialización más hacia la psicoterapia, hacia los trastornos más de tipo emocional y conductual. De hecho, en muchas ocasiones hacemos un trabajo conjunto, donde el neuropsicólogo se encarga de la parte más, a veces fría, ¿no? Que es lo cognitivo, actividad principal del aprendizaje, por ejemplo, cognición social también, y el psicólogo acompaña desde el punto de vista más de psicoterapia a aspectos más emocionales, conciencia del déficit también, conciencia y generación de una identidad, y por lo tanto podemos combinarnos, ¿no? Pero sin duda nuestro aporte es la visión, bueno, desde lo que es la neuropsicología, ¿no? No tanto como un trastorno psicopatológico, sino como el abordaje más en signos y síntomas neuropsicológicos, puntos fuertes y débiles, y ahí tenemos una combinación muy potente, ¿no? Entonces, que trabajando de manera conjunta tenemos mucha más potencia seguramente. Muy bien. Y a lo largo del ciclo vital, claro, no es lo mismo trabajar con un niño de pocos meses o pocos años de vida que con un adolescente que está entrando casi en la edad adulta, pero a lo largo de este periodo del ciclo vital, ¿cuáles dirías que son, digamos, los grupos principales o los rangos de edad que claramente podemos distinguir durante esta fase de la vida? Yo, por centrarnos en el 0-3, ¿no? 0-3 años, que es como la atención temprana, más temprana. En los bebés probablemente actuamos poco. Yo diría que a partir de los 10 meses es cuando el neuropsicólogo interviene. En niños que hemos tenido grandes prematuros o que ya hay un diagnóstico en el nacimiento, en las primeras semanas o meses de vida,
nuestra labor es más bien en el seguimiento de los hitos del desarrollo cognitivo. Pero el bebé hace pocas cosas cuando es pequeño. Tenemos proceso atencional en el bebé, sin embargo, eso no, lo trabajamos con la orientación, por ejemplo, a los estímulos visuales, a los estímulos auditivos, pero eso lo puede trabajar la fisioterapia, la terapia ocupacional y la logopedia también en búsqueda, por ejemplo, del lenguaje, ¿no? Que los primeros meses, sabemos que los bebés de 2 meses distinguen el lenguaje del no lenguaje, por lo tanto ya están orientados al lenguaje desde que somos bien pequeñitos, ¿no? El lenguaje es una función sin duda muy importante. Entonces yo diría que hasta los 10 meses que ya empiezan hitos importantes de orientación a estímulos, inhibición, ¿no? Conductas de inhibición, pero yo tengo que focalizar mi atención en un estímulo para aprender, observarlo con calma e incluso investigar y resolver algún problema. La permanencia del objeto, un hito cognitivo muy importante, ¿no? Eso que escondemos una cosa, el niño sabe que está y va a buscarlo, aparece alrededor de los 10 meses, 12 meses. Entonces, si eso no se ha alcanzado o hay un pobre contacto ocular, son signos que normalmente, bueno, los pediatras y enfermeras, ¿no? Suelen estar muy atentos, o en las escuelas infantiles, a derivarnos porque, bueno, parece que las cosas no están yendo bien. Entonces, son signos tempranos en ese primer año de vida, ¿no? Posteriormente, el mayor motivo de consulta suele ser el retraso en la adquisición del lenguaje, ¿no? En ese 0,3, pues no parece que el habla y el lenguaje se esté alcanzando, si no existe un daño neurológico, sí, está claro, per se que se haya diagnosticado, ¿no? Como signos de alarma. Y el lenguaje, sin duda, es en ese 0,3 que no haya llegado, es la primera manifestación a la que los padres vienen, no hablan, ¿no? Y habrá que ver si es solo lenguaje o hay alguna otra función cognitiva que por detrás, aunque no la estemos viendo en una primera instancia, pueda estar fallando, ¿no? Porque la edad prototípica de adquisición del lenguaje, cuando podemos esperar que una persona de esa edad ya empiece a hablar, ¿cuál es el promedio? ¿Cuál es el rango habitual? Esperamos que alrededor del año ya digan alguna palabra, comprender mucho más, ¿no? Yo siempre digo, si pensamos en cómo nosotros hablamos o comprendemos otro idioma, pues si a todo el mundo le preguntamos el inglés, lo entendemos mejor que lo hablamos, ¿no? Entonces, a los niños les pasa lo mismo. Primero construimos el lenguaje comprensivo, ¿no? Y los niños alrededor del año ya tienen más de 100, si no más, palabras en comprensión. Pues el biberón, el chupete, mamá, papá, ¿no? Galleta, bueno, aquellas cosas que le gustan, pelota, ya saben, ¿no? Y se dirigen al objeto, abuelo, abuela, para que si hay algún abuelo escuchándonos, pues se sientan felices porque ellos saben quiénes son los abuelos, ¿no? Y ya alrededor del año empiezan a emitir las primeras palabras. Quizá no comprensibles, ¿no? Como un agua o un mamá o papá. Siempre dicen papá, no sé si es más bien por la facilidad de, ¿no? De decir el fonema pa. Y alrededor de los 2 años ya deberíamos tener oraciones de 2 elementos, ¿no? Quiero agua, dame pan, mamá ven, o sea, oraciones de 2 elementos alrededor de los 24 meses de vida. Y claro, si no tenemos todo esto, más un contacto ocular, a veces los niños, bueno, como todos, pues si señalamos y nos dan lo que queremos, pues no acabamos de hablar, ¿no? No digo que en todos los casos sea una cuestión de comodidad, podemos decirlo, pero esos son los hitos importantes. Sí. Al hilo de esto, recuerdo que, claro, después de la pandemia, no sé qué hay de cierto en que el uso de las mascarillas ha dificultado la adquisición del lenguaje en los niños que estaban en ese rango de edad. No sé hasta qué punto esto es verdad o es más una leyenda urbana. Yo creo que es siempre multifactorial, porque como nos cerremos solo a las mascarillas, sería un poco difícil, ¿no? Creo que el retraso ha sido en varios puntos, ¿no? Lo social, el lenguaje, y que durante ese tiempo los niños no han tenido toda la estimulación que debieran. Por diversos motivos, porque todos, ¿no? Los que trabajábamos, yo porque no tenía hijos, entonces no tengo, de hecho, o sea que no tenía que hacerme cargo y solo trabajaba o estaba con mi pareja y ya. Pero para los que tenéis hijos y además teníais que dar respuesta al trabajo, claro, las horas de trabajo, pues los niños no han tenido probablemente toda la estimulación del lenguaje, ¿no?
En España la escolarización no es obligada hasta los 6 años, por lo tanto, es verdad que cualquier niño puede no ir a una escuela infantil, pero lo cierto es que por la sociedad en la que vivimos y la mayoría de padres y madres van a trabajar, pues están escolarizados por un tema social probablemente, ¿no? Entonces, en esa época no había escuelas infantiles y los padres han tenido que trabajar mucho, ¿no? Entonces, yo creo que es multifactorial. Y los niños al regreso, de hecho, yo conocí a gente en pandemia con mascarilla y el día que se la quitaron, ¿no? Sí, sorprendía. No te sorprendes por la forma de la cara, por cómo hablan, por los gestos, ¿no? Perdemos mucho el lenguaje no verbal también y para los niños al principio es muy importante, ¿no? Entonces, creo que el mantenimiento de las mascarillas durante mucho tiempo en los centros educativos tuvo un efecto muy negativo junto a que, claro, al final no estaban teniendo una estimulación lo más óptima posible. No he dicho que fuera ni mala ni buena, pero no óptima. Hemos dicho que hay un primer periodo de 0 a 3 años. ¿Cuál es la siguiente ventana temporal a la que un neuropsicólogo tiene que prestar atención? 3-6, ¿no? Antes justo de la etapa escolar, educativa, que ya sería la primaria, ¿no? En los 3-6, y yo seguro que te acuerdas de cuando nos decían que no existía la función ejecutiva en edad preescolar, ¿no? Esto se ha oído hasta hace no mucho, ¿no? Y eso llama la atención porque cuando vemos la neuroimagen, que ahora ya tenemos bases de datos inmensas y vemos niños desde que son recién nacidos, ¿no? Y van haciendo ese seguimiento de resonancias magnéticas, esos cambios consecutivos, vemos que hay cambios en las áreas corticales con más peso, ¿no? Que no voy a decir responsables, pero sí con más peso en la función ejecutiva, que es todo lo que es el frontal y prefrontal. Ahí están madurando. Luego, si están madurando... Algo está cambiando. Algo ahí, ¿no? Pero claro, no es una función ejecutiva como la entendemos en el adulto, por supuesto, porque obviamente sus funciones cognitivas están por desarrollar, ¿no? Aquí tenemos los grandes estudios del Marshmallow, si recuerdas, ¿no? Como a los niños se les ponía una nube para nosotros, ¿no? Y se nos dice, no la toques, no le dicen a un niño, no la toques, sí, no la tocas, no la comes, luego cuando yo regrese te doy otra, ¿no? Por ejemplo, el autocontrol, ¿no? La regulación y el control de impulsos es una gran medida pronóstico, tanto educativa como también hablábamos antes, ¿no? De hábitos de vida saludable. Pues el autocontrol, por ejemplo, en el consumo de sustancias posterior, en el gasto de dinero, en el ahorro, por tanto, ¿no? Económico de la propia persona o familiar a futuro. Pues claro, un niño que ya desde pequeño, según le están diciendo que si no se lo come, le doy yo otro y ya se lo está metiendo en la boca, bueno, el control... Está diciendo cosas ya. Sí. Entonces, el control inhibitorio y esos prerequisitos de la función ejecutiva, tenemos algunas tareas de go, no go, en niños muy pequeños, de flexibilidad cognitiva, noche y día. Entonces, yo creo que son los hitos más importantes, ¿no? Que es la regulación emocional. O sea, el motivo de consulta ahí suele venir, continúa con el lenguaje, pero de 3 a 6 es más que hay mucha inquietud, falta de control de impulsos y digamos que ya se les empieza a pedir una atención mayor y no la están pudiendo realizar en ese primero de infantil, ¿no? Primero, segundo y tercero de infantil, que es la etapa preescolar. Suelen ser los motivos de consulta mayores y el contacto social, los conflictos sociales. Que ya empezamos también la cognición social, así como teoría de la mente, la clásica tarea de Anne y Sally, a los 4 años ya deberían empezar a entenderla y a resolverla. Y estos son los niños que además tienen problemas sociales, ¿no? No acaban de seguir esas pequeñas normas en los juegos de preescolar y suele ser el principal motivo de consulta donde hay que evaluar esos prerequisitos atencionales de control inhibitorio, función ejecutiva y cognición social. ¿Cuál es la fase siguiente? ¿De los 6 a los...? A los 12, diríamos, ¿no? Justo antes de la preadolescencia, ahí entramos en la etapa escolar. Claro, hay una cosa importante antes de los 6, que es que discrepa, ¿no? Del mundo adulto. Ya una vez que ya tenemos todas las funciones cognitivas, ya hablamos de un déficit, una alteración, ¿no? Un trastorno. Sin embargo, en el niño hablamos de un retraso en la adquisición hasta que ya damos por adquiridas
un mínimo, un nivel mínimo en el lenguaje, en la atención y demás, ¿no? Por lo tanto, esa definición de trastorno no la podemos hacer hasta los 6 años de vida, ¿no? Generalmente hablamos de retrasos en la adquisición del lenguaje, retraso generalizado del desarrollo, pero ya digamos que a partir de los 6 años, que es una cosa que a las familias les suele... Pero ¿por qué siempre hemos hablado de un retraso madurativo y ahora de pronto tengo 8 años y esto desaparece del mapa de hablamos de otras cosas, ¿no? Y es precisamente por ese motivo, porque entendemos que las estructuras, ¿no? O los cimientos de las funciones cognitivas a los 6 años están ya, bueno, la base está fundamentada y es a partir de ahí donde crecen esas funciones superiores más cercanas a como las entendemos en la definición de la neuropsicología del adulto, ¿no? Por lo tanto, hasta los 6 años no hablaríamos de trastorno. ¿En esto qué quiere decir? Que hay que intervenir cuanto antes mejor, ¿no? La atención temprana sin duda es fundamental, porque es lo que puede hacer que unos signos soft, no sabría, ¿no? Como decía en el Congreso, ¿no? Randy Campaus, el doctor Randy Campaus nos hablaba del subsíndrome, ¿no? Los signos subclínicos son un poquito, existen, pero no acaban de conformar ese trastorno, a los cuales hay que vigilar. Entonces, a partir de los 6 ya empezamos a hacer diagnósticos y aquí nos aparecen todos los trastornos definidos como, digamos, como el DSM, la CIE, hablamos de TDAH, dislexia hasta que no se ha cerrado el periodo de adquisición de la lectura y la escritura, más o menos 9-10 años. Tampoco hablamos de diagnóstico de dislexia, pero podemos acercarnos, ¿no? El autismo, entre los 3 y los 6 años también tenemos ese diagnóstico de autismo. Discapacidad intelectual hasta los 6 años no podemos, no deberíamos, ¿no? Pero sí podemos vislumbrar qué puede ser, ¿no? Trastornos específicos tipo discalculia, trastorno del desarrollo del lenguaje, que también podemos ver que es comórbido con otras funciones cognitivas como la atención o el funcionamiento ejecutivo. Bueno, todos esos trastornos no vendrían a preocupar si no es a partir de los 6 años, que ya el diagnóstico se vuelve complejo, ¿no? Porque, de hecho, hemos tenido nosotros muchos casos que vienen por mutismo selectivo. Fíjate. Claro, mutismo selectivo a los 7 años, ¿cómo lo separas de un trastorno del lenguaje? Que hay una alteración del lenguaje o no quiero hablar, ¿no? Yeah. Por ansiedad o ya sea por el motivo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando para que esta niña no hable? Y generalmente lo que hay es un trastorno del lenguaje o incluso a veces una discapacidad intelectual o capacidad intelectual límite, que siempre, bueno, aquello que está un poco en el límite, ¿no? Por lo tanto, una evaluación neuropsicológica, a lo que íbamos, es la gran apuesta para hacer la mejor intervención y determinar cuáles son los signos reales y si estamos ante un trastorno u otro, ¿no? Yo creo que ese es el punto más importante de los 6 a los 12. Bien. Y a partir de ahí entramos en el periodo de la adolescencia. Y entiendo que ahí ya el abanico incluye otras cosas. Pero, ¿cuándo empieza la adolescencia y dónde termina ese periodo de tiempo? Algunos no hemos acabado nunca, creo. Fíjate que estas semanas pasadas, definiendo un poco las unidades, porque nosotros en el equipo, ¿no? En Neuroped tenemos más de 13 psicólogos, neuropsicólogos, y viendo un poco, tratando de dividir, no dividir, pero sí que tratando de buscar especialización dentro del equipo, yo diría que a esta edad se confunde mucho el trastorno psicopatológico con un TDAH de base o un trastorno del espectro del autismo. El otro día me saltó ayer en Instagram ¿no? Describía todos sus signos y síntomas y le decía a su psicólogo, que era el mismo, ¿no? Se estaba haciendo un reply, pero esto es autismo. No, pero yo creo que tiene usted trastorno psicótico, o sea, de la personalidad de no sé cuántos, le hacía, ¿no? Como adulto, toda esa... Ya, es que todo eso se puede describir como trastorno del espectro del autismo, ¿no? Niños con dificultades importantes en las relaciones sociales, mucha rigidez y falta de flexibilidad en esa resolución de problemas, ya no solo en el entorno social, sino también en el académico. Y ese diagnóstico diferencial
ahí el perfil neuropsicológico creo que juega un punto muy importante. También el trastorno obsesivo compulsivo. Tenemos, yo creo que, mucho que aportar en ese diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, creo que en breve, entendiendo que tenemos una población muy específica de a partir de 10, 12 años, crearemos como una unidad de diagnóstico diferencial entre trastorno psicopatológico y otros trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Que me parece importante discriminar o trastornos ansioso-depresivos, ¿no? Viene un niño con mucha ansiedad, bueno, que no haya detrás una dificultad del aprendizaje o de otro tipo y estén equivocándose, ¿no? O Fíjate, nos estemos equivocando. Esto que dices, es verdad que la neuropsicología ha estado siempre en el daño cerebral, en las lesiones, en los tumores, los ictus, pero es verdad que de hace un tiempo a esta parte el volumen de publicaciones que salen también en el ámbito de la salud mental se ha disparado. Y entiendo que esto también está ocurriendo en la edad pediátrica. ¿Cuál es el papel del neuropsicólogo en el diagnóstico pues eso, del trastorno obsesivo compulsivo, de problemas de ansiedad? No sé si incluso en el ámbito de los psicóticos tiene algo que decir la neuropsicología. Claro, yo creo que ahí tendremos que irnos encajando unos con otros. Recuerdo, ¿no? un psiquiatra que nos derivó a una adolescente para un diagnóstico diferencial entre altas capacidades, TDAH, y esta niña tenía diagnosticado un trastorno obsesivo compulsivo, real, con unas obsesiones muy llamativas que le limitaban muchísimo en sus actividades, en su funcionalidad y participación social, con muchísimo estrés y ansiedad, con un trabajo psicoterapéutico muy potente realizado, pero una de las grandes ¿no? como marcas que vimos en la evaluación neuropsicológica es muchas dificultades en el control de impulsos y muchas dificultades en la flexibilidad cognitiva. Entonces creo que ese es el punto que nosotros podemos añadir a la psicoterapia, que sabemos que tiene evidencia científica, ojo, pero creo que es una potencialidad para la calidad de vida de las personas con trastorno obsesivo compulsivo y ver si hay un TDAH. Y en este caso, claro, en sí mismos las obsesiones limitan el proceso atencional porque están ocupando, ¿no? Y las rumiaciones constantes. La pobre cría, pues en el bachillerato lo estaba pasando fatal y creía que no podía prestar atención, pero era sus propias obsesiones, la falta de control de impulsos, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, el tratamiento combinado de neuropsicología con psicoterapia, la verdad que estaba muy contenta ella, ¿no? Como ya adolescente, casi adulta, y también se confirmó en este caso la alta capacidad, ¿no? Entonces, creo que ahí podremos hacer un camino, ¿no? en esos perfiles neuropsicológicos de la psicopatología más clásica y cómo juntos podemos hacer lo que todos queremos, que es hacer medicina de precisión, ¿no? Que los médicos lo hacen, pues nosotros no sé si llamaremos neuropsicología de precisión. Sí, sí, pero desde luego el otro día también hemos tenido hace pocos días el Congreso Nacional de Neuropsicología y lo cierto es que este es un término que se ha escuchado con relativa frecuencia. Pues la capacidad que tenemos ahora, pues gracias a toda la teoría y todos los avances en el conocimiento sobre cómo funciona el cerebro y los procesos cognitivos, pues yo creo que ahora vamos teniendo más capacidad de afinar, de hilar fino y saber exactamente dónde están los problemas de cada persona, con el objetivo de ir a por ellos o tratar de compensarlos, ¿no? En caso de que sea posible. ¿Y en qué momento acaba el papel del neuropsicólogo infantil y entra en juego, digamos, ya pues un neuropsicólogo de adultos? No sé si esta figura podemos decir que existe o no, pero ¿cuál es la edad, el punto de corte donde terminamos con la edad pediátrica y pasamos a la edad adulta? Yo diría que se producen divorcios vitales, ¿no? Los que trabajamos en el mundo pediátrico, vayas donde vayas, ¿no? En el puro ámbito pediátrico en el hospital, la pediatría de la atención primaria, se genera como mucha familia, ¿no? Sí. Acabamos siendo no tíos, pero sí medio padrinos de muchos niños. Y yo creo que ese tránsito nosotros lo tenemos que mimar mucho, ir haciéndolo, ¿no? con cariño y con buena práctica psicológica, porque no dejamos de ser psicólogos, y acompañarles, ¿no? en ese tránsito a servicios de adultos. Pero lo cierto es que faltan. Hablando de hacia dónde caminaremos, ¿no? dentro de la neuropsicología, esa transición, como bien has comentado, ¿no? Hablamos siempre de daño cerebral adquirido en adultos o daño... Sí. Y estos chicos
incluso un daño cerebral adquirido, como tenemos algunos con 14, 15 años, a los recursos a los que tienen que ir es a muchos recursos de discapacidad intelectual, ¿no? Otro gran ámbito del fenotipo al que atendemos desde la neuropsicología pediátrica. Y yo creo que ahí hay un futuro para los neuropsicólogos. Claro, nosotros dentro del equipo, como somos tantos, han ido especializando alguno en esa edad más. Claro, en las relaciones afectivo-sexuales hay que trabajarlas con estos chicos. Todo lo que tiene que ver con las relaciones a futuro, las relaciones con el entorno, lo prelaboral incluso, ¿no? A los 18 años la mayoría podría trabajar. Y cómo ir creciendo, ¿no? Y la conciencia del déficit, la identidad, bueno, pues todo ello, ¿no? Eso habría que trabajarlo y yo creo que ahí hay un mundo sin explotar. Faltan recursos y faltan profesionales para trabajar ese ámbito en concreto. Y bueno, hemos hecho un pequeño vistazo sobre este periodo del ciclo vital y entiendo que muchas veces son los padres los que detectan que algo está ocurriendo. Entiendo que otras veces será pues, posiblemente en los colegios, pues los profesores o los orientadores quienes detecten que algo pasa. Entonces, una vez detectado, lo derivan a un neuropsicólogo. ¿Y cuál es la labor del neuropsicólogo en ese punto? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Qué tipo de evaluaciones hace un neuropsicólogo infantil? Primero, una buena historia clínica y comprender los signos y síntomas que puedan estar predominando, ¿no? Desde lo que es la conducta que describen los padres o desde el colegio. En ocasiones lo mandan neuropediatras o pediatras también. Cierto. Y la vecina también. Y las abuelas también. A este niño me preocupa. Pero sí, primero hacer una buena anamnesis, obviamente. Tener en cuenta que dentro de ese equipo multidisciplinar, ¿no? Antes hablábamos solo de los que actuamos en un equipo, pero a veces derivamos a otorrino, oftalmología, todo lo que tiene que ver con lo puro más neurológico, ¿no? A veces endocrinos también, cuando vemos que hay un posible, de pronto te llega una analítica, ¿no? Te he traído la analítica por si acaso y de repente ves la tiroides por ahí. Bueno, pues hay como muchas cosas, ¿no? El sueño es otro punto muy importante que en muchos niños se ve alterado, ya sea por apneas del sueño, porque tienen muchos despertares, que se mueven mucho por la noche. Las piernas inquietas, por ejemplo, están muy, muy unido al TDAH, ¿no? A signos de inquietud durante el día, porque no hay un buen descanso por la noche. Entonces, eso también hacemos derivaciones, ¿no? ¿Qué hacemos una vez que ya hay que evaluar? Pues yo creo que ahí es muy importante tener pruebas baremadas, porque, claro, hemos visto que el cerebro del niño y las funciones van cambiando a lo largo del tiempo. Y yo puedo entender, no, es que yo creo que no presta atención. Bueno, vamos a compararlo realmente con niños de su edad y meses, ¿no? Tiene un poquito de retraso en el desarrollo, que es un poquito, ¿no? Vamos a cuantificarlo. Entonces, esas herramientas actuales, baremadas y bueno, finas, ¿no? En la validez y la fiabilidad, yo creo que son fundamentales. Y luego que sean un poco actuales, porque nos encontramos con algunas imágenes. Bueno, luego hablaremos de la incorporación quizá de las nuevas tecnologías. Pero, ¿y cómo vamos de arsenal de evaluación? ¿Tenemos pruebas ajustadas a cada uno de esos rangos de edad de los que hemos estado hablando? A mí me gustaría tener más. Probablemente de 0 a 3 pues hay muy poquito, pero tampoco, o sea, hay unas pruebas de validación y estandarización, pero en España solo tenemos 2 validadas. Una ya hace muchos años, que es la Merrill-Palmer, y la otra es las escalas Bailey, que son un poquito más actuales y también tienen una discriminación muy, muy buena. Y a partir de, o sea, por ejemplo, de 6 años, ¿no? A partir de los 3 años hasta los 6, ahí carecemos de pruebas, de buenas pruebas de evaluación. A partir de los 6 sí, pues porque ya entramos en niños que son también más fáciles de valorar, diría yo. Porque, bueno, todas las escalas Wechsler, pruebas de atención, algunas adaptadas del adulto. El CPT lo tenemos ya desde que tenemos 6 años, pero de 3 a 6 creo que ahí tenemos un vacío importante. Y entiendo que al menos este es mi punto de vista, yo trabajo con adultos, pero entiendo que los test neuropsicológicos, desde luego, son herramientas de grandísima utilidad.
el uso de los baremos y del cálculo de puntuaciones y de índices resulta de gran utilidad en algunos momentos, pero entiendo que toda la teoría que los neuropsicólogos tenemos metida en nuestras cabezas, al final este es mi punto de vista, nuestra verdadera herramienta. Entonces, aunque no tengamos pruebas específicas, pues si tenemos bien los modelos metidos en nuestra cabeza, pues posiblemente podemos tomar decisiones sobre qué es lo que está ocurriendo ahí. Pero esto me lleva a reflexionar un momento sobre si los neuropsicólogos que trabajamos en adultos podemos o no trabajar en el ámbito infantil. Mi sugerencia es que no, pero sí creo que a la inversa podría ocurrir. Es decir, para trabajar en el ámbito infantil tienes que hacerte la neuropsicología, pero además el desarrollo evolutivo. Y un neuropsicólogo infantil en un momento dado puede valorar un adulto, porque ya los procesos cognitivos están establecidos y también los conoce bien. ¿Qué piensas de esto? Sin que nadie nos oiga, ahora que estamos en abierto, para gente que esperamos que esté disfrutando de este momento, estoy totalmente de acuerdo. El ajuste, de hecho yo de personas que se han incorporado al equipo, que venían quizá de haber trabajado más o haber estado más en el ámbito del adulto, el ajustarse a un simple detalle, ¿no? Y también me pasa la inversa, voy a ir a la inversa. Cuando tenemos que valorar, ¿no? Yo siempre les digo, a partir de los 14, 15 años, ojo, que esas funciones cognitivas ya hablamos de déficit. Y antes siempre hablamos de retraso, dificultades, pero a partir de los 12 años ya esto no, cosa que a vosotros os costaría, porque a la hora de ver a un niño dices, esto está mal, hay un déficit. No, sí. Puede ser un retraso en la adquisición o una dificultad, que ahora mismo es dificultad, pero hasta qué punto estamos en un límite de realmente esto, porque puede cambiar por el desarrollo y por la rehabilitación neuropsicológica, porque nosotros si somos algo, somos optimistas de la rehabilitación neuropsicológica y confiamos en que con un buen trabajo quizá esas funciones cognitivas, no te voy a decir que se vuelva que estén, ¿no?, en la media alta, pero sí por lo menos que traten de normalizar o que no le supongan un gap en la funcionalidad en sus actividades de vida diaria. Entonces, como confiamos en la rehabilitación, tenemos esa visión de no sabemos cómo va a ir. Podemos tener un pronóstico, pero no tenemos ciencia cierta. Entiendo que a partir de las evaluaciones que se realizan se llega a algún tipo de conclusión. En algunas ocasiones entiendo que habrá un diagnóstico y se pondrá una etiqueta diagnóstica y en otros momentos pues a lo mejor la etiqueta no está tan clara, pero nos quedamos en que hay un cierto retraso evolutivo y de alguna manera se puede sugerir alguna propuesta de tratamiento que a veces irá dirigida a mejorar la situación cognitiva o a alcanzar al grupo de referencia si está produciéndose un cierto retraso, pero en otras ocasiones entiendo que habrá programas específicos para diagnósticos específicos. ¿En qué consiste o cuál es la labor del neuropsicólogo a partir del momento en el que se debe iniciar un tratamiento? Pues, hombre, en la medida de lo posible, luego ya sabes que, como bien sabes por tu actividad, lo ideal sería establecer unos objetivos, ¿no? Como bien Robin y Michael, ¿no? Con estudio de casos únicos, como bien nos han ido marcando, y creemos que así deberíamos trabajar, ¿no? En saber cuáles son los objetivos fundamentales, irlos midiendo, ¿no? A ver cómo evolucionan, pero sí establecer unos objetivos que obviamente tienen que ser consensuados con la familia, por supuesto, y también con el centro educativo, que es donde muchas de esas funciones cognitivas, ¿no?, las ponen en marcha y están observadas. Yo diría que ahí establecemos unos objetivos, como digo, consensuados, muchas veces también en el equipo, ¿no?, esos objetivos también en ocasiones transversales, en los que, bueno, no sé qué decirte, el control de impulsos, por ejemplo, ¿no?, que es algo fácil de medir. Hay otros que son más complicados, o el tiempo de atención en una tarea. Pues cuando está en logopedia también decimos, bueno, que se mantenga más de X minutos en una tarea en logopedia, en fisioterapia, en un circuito que está haciendo algo que lo haga durante tanto tiempo, que no interrumpa o sea, que las interrupciones en una conversación, en una tarea, distrayéndose con algo que ocurre en el entorno sean menores. Eso sí que lo podemos cuantificar, ¿no? Y sí que tratamos de que sean objetivos transversales a todo el equipo. Y luego, claro, están también los emocionales y demás que obviamente formarían parte del trabajo, pero tratar de, en la medida de lo posible, cuantificarlos, ¿no?
De nuevo creo que ahí nos falta camino por recorrer. Y esa sistematicidad en una recogida continua de datos, que esto lo hemos hablado ¿no? con Neuronapi, con Jesús, con Íñigo, muchas veces cuando hablamos de ese feedback que nos pueden dar las nuevas tecnologías, que a nosotros nos cuesta como humanos y neuropsicólogos, que luego hablaremos, bueno, daría para un podcast entero, cómo son la población de neuropsicólogos, que somos especiales Sí. En la sistemática, desde luego. Pero el que a los pacientes, ¿no? realicen X tareas o juegos durante el tratamiento y poder ir viendo cómo va respondiendo a esas tareas, creo que es algo que nos faltaría y que nos aportaría mucho las nuevas tecnologías, sin duda. Porque el papel y el lápiz no entra a eso que hablabas antes, ¿no? de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, de minería de datos. Ahora llegamos ahí, pero en el proceso de tratamiento entiendo que está todo el equipo multidisciplinar, por supuesto los neuropsicólogos, pero entiendo que en el ámbito infantil, desde luego las familias cobran, también los adultos, pero en el ámbito de la neuropsicología pediátrica, el papel que juegan las familias entiendo que es muy importante, al igual que el papel que juega el colegio. Sí. ¿Qué particularidades tiene? ¿Qué implica trabajar de manera tan estrecha con las familias y con los colegios? Hay una cosa que me hace gracia cuando doy, ¿no? cuando me llaman para hablar a alumnos futuros neuropsicólogos y os interesa el ámbito de la infancia. Y todos, no, porque hay que trabajar con la familia. Ya. Entonces, sí, entiendo bueno, que a veces es parte difícil del proceso. Sí, y yo diría que las neuropsicólogas, que somos más mujeres, que se incorporan a Neuroped o en alumnos de prácticas, ¿no? el trabajar con la familia luego les gusta y les llama la atención, pero les da mucho respeto, ¿no? Pero claro, no dejan de ser otros adultos. Muchas veces tienes la sensación de que te están mirando pero tú tienes hijos, ¿sabes lo que es esto, no? Ya. Entonces creo que eso genera un poco de respeto. Sin duda, sin no contar con ellos, que ya lo he dicho desde el establecimiento de objetivos, es un gran error que no realicemos. Nosotros, tanto desde la primera entrevista como la entrega del informe que le dedicamos, es una bronca que tengo yo con la parte económica, que le dedico 2 horas a una entrega de un informe, a explicar los resultados, a que entiendan bien los puntos fuertes y débiles. Entonces, ya desde ahí ya forman parte del equipo, ¿no? Yo lo pongo como... Me encanta la imagen del coche de Fórmula 1 y ahí estamos nosotros como uno más, ¿no? Pero sin duda el que conduce es el paciente, ¿no? El niño o el adolescente, y alrededor estamos los profesionales, pero sin duda, ¿no? De hecho, el logo de Neuroped trataba de emular, ¿no? Y la familia es sin duda uno de los componentes importantes en la definición de objetivos, en el mantenimiento de esos objetivos, en la generalización, y si no los incorporamos estaremos cometiendo, bueno, la mayor falta para mí, sin duda, ¿no? Creo que también son receptores de muchísimo estrés, porque el colegio, el tema médico, el autocuidado, la alimentación, el ocio, trabajar, vivir. Sí. Entonces, creo que como neuropsicólogos debemos tratar de conciliar su vida y que el estimular, ¿no? y tratar de que su hijo sea lo más funcional posible, no suponga un mayor estrés. Yeah. Y el otro gran reto, los hermanos. Cierto, que a veces parece que a veces se olvida, ¿no? Toda la atención va al paciente designado, sí. Pero hay más participantes en y luego la jugada. Fíjate, ahora en la última festividad de niños que no ha habido cole es la Semana Blanca / Carnavales, ¿no? Sí, un poco así. Sí. Vino uno de los niños, el hermano de un niño que trabaja con nosotros desde el verano pasado, y le dije, vi que entraba con el padre y dije, esta es una oportunidad. Y le dije, ¿quieres entrar con tu hermano a terapia? Puedo, ¿no? O sea, se le iluminó la cara, porque ellos saben que vienen aquí, muchas veces entran, alguna otra ocasión dice, y yo al hermano enfadado, ¿por qué estás enfadado?
no he podido ir más a cabo antes del entrenamiento porque tengo que venir aquí con mi hermana a terapias y ya, hijo, pero te he dicho que es que se nos ha estropeado un coche y entonces solo tenemos un coche y no te íbamos a dejar una hora esperando después del entrenamiento, pero es que a mí no me gusta. Entonces, claro, ellos también sufren mucho, ¿no? Las consecuencias. Indirectamente. Eso es. Y también la visión es que vienen a un sitio, porque nosotros hacemos muchísimos juegos, ¿no? Yo todas las semanas tengo un mensaje de, ¿ha salido este juego nuevo, Lucía? Lo compramos. Estamos llenos de juguetes. Claro. De hecho, los hijos de profesionales cuando vienen dicen, mamá, mola tu trabajo. Sí. Está lleno de juegos. Esto lo conocemos bien. Y entonces llegan allí y dicen, o sea, mi hermano viene aquí 2 días a la semana o los que sean y entra ahí a jugar. Qué morro tiene, ¿no? Sí. Entonces creo que dedicarles un tiempo a comprenderlo, son grandes coterapeutas. Me da miedo, y es una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado, es en no convertirles en responsables de sus hermanos con una discapacidad. Yo no sé si has visto el corto de Cuerdas. No lo he visto. Muy recomendable. Tiendo a evitar según qué cosas, la verdad, pero sí. esto es para mi psicoterapia. Pues Cuerdas a mí me gustó mucho y de hecho, fíjate cómo es la vida. Una mamá me dijo, le voy a poner a mi hija, a la segunda hija que tenía ya una con discapacidad, María, por este motivo, ¿no? Que ellos no son responsables de sus hermanos, pero sí que, o sea, se tiene que generar una relación de responsabilidad, pero como la que tendríamos cualquiera con un hermano o con nuestros padres o con un familiar o alguien muy cercano que ha podido sufrir, ¿no? Cualquier accidente o traumatismo o vamos, cualquier desgracia, ¿no? Pero claro, no responsabilizarle del hermano. Y el misterio de la rehabilitación neuropsicológica lo tienen que conocer, porque luego además en el día a día juegan y sufren la alteración atencional, los enfados, la desregulación emocional y conductual. Todos lo sufren, ¿no? Fíjate, esto me hace recordar ahí, en algún momento estuvimos dando vueltas a la posibilidad de participar incluso en el diseño de juguetes específicos para personas con algún tipo de dificultad. Qué bien. Algunas veces los padres nos preguntaban, oye, y es que no sé qué regalarle a mi hijo. Es que ahora viene el cumpleaños o las navidades o no sé qué época y es que no estoy seguro de qué juegos son los adecuados. Entiendo que ahí la neuropsicología o los terapeutas en su conjunto posiblemente tienen algo que decir que puede ser muy enriquecedor y de gran ayuda para las familias. Eso tenemos 2 épocas, la del cumpleaños y la de cómo hacer la carta a los Reyes Magos, ¿no? ¿Qué crees que le tengo que animar a mi hijo a pedir a los Reyes Magos? Entonces, claro, pues todos los juegos que nosotros tenemos son candidatos, ¿no? Y ellos deben continuar, como hablábamos, ¿no? Que son centrales, obviamente, y a través del juego ellos en su día a día, pero luego, claro, cómo juegas con tu hijo a ese juego sin perder los nervios. Sí. Y eso creo que forma parte de nuestro trabajo, sin duda. Y esa recomendación la podemos hacer y la hacemos. De hecho, yo creo que a mí se me ha olvidado, pero nosotros en general o grabamos vídeos que luego mostramos a los papás de cómo estamos jugando o entran a las sesiones. Si es muy disruptivo, hemos puesto en alguna sala una cámara. Las mejores últimamente son las cámaras de vigilancia de mascotas, porque son baratas y vigilan perros, se oye la voz bastante bien. Entonces la ponemos en la sala y con una tablet, un iPad o lo que sea desde fuera con unos cascos puedes observar cómo el terapeuta interacciona, estimula, coordina para que logre prestar atención, mantener la atención, finalizar tareas. Y para el padre es muy enriquecedor porque a veces dicen, no sabía que mi hijo fuera capaz de hacer esto, ahora yo ya sé cómo hacerlo en casa, ¿no? Y eso también les da, les empodera, sin duda. No me encanta la palabra empoderar, no sé si había otra mejor, pero les empodera, ¿no? Para llegar a casa y dar continuidad a este trabajo y sentirse útiles también para sus hijos. Sí, yo creo que este entrenamiento con las familias es fundamental, les da sensación de control y de que llevan las riendas, al menos en algún aspecto. Y yo creo que esto, devolver a las familias también
las riendas y la capacidad terapéutica, yo creo que tiene desde luego un gran valor. Sí. Y entiendo que hay algo parecido que se puede hacer o se debe hacer con el colegio. Sí. Ahora en este modelo actual, el colegio, hay momentos, yo creo que con el colegio hay dos cosas. Uno, que les tenemos que respetar, Ujú. que muchas veces me ha ocurrido, ¿no? Que ellos ven neuropsicólogos, es una cosa como, parece como serio, luego no somos tanto, pero que ellos ven como una... Pero nosotros no podemos hacer lo que vosotros hacéis, es que no lo queremos, nosotros tenemos nuestra función y vosotros tenéis a veces 25 niños y dentro de ese porcentaje hay en centros educativos que tienen 5 o 6 niños con algún trastorno del neurodesarrollo y otros tantos sin diagnosticar, Ya. porque eso también es una realidad. Entonces creo que ese dotarles de herramientas, acercar las dificultades, el conocimiento, simplificárselo, porque ellos no son neuropsicólogos, son maestros, ¿no? Claro. Y especialistas en la pedagogía, pero que ellos entiendan cómo afecta una dificultad en memoria de trabajo en ese niño o cómo hoy mismo teníamos una reunión que el niño aguantaba así hasta que le tocaba su turno en la asamblea, sentado ahí, y en el momento que él hablaba ya se levantaba, ¿no? Y ya cuando se levantaba, porque no podía más estando sentado, les costaba mucho que vuelva. Y ahí la recomendación de visualizar un tiempo límite, porque el control temporal, bueno, algunos lo llevamos mal incluso en la edad adulta, los niños no la tienen, por desarrollo, esa función cognitiva no la tienen desarrollada, pues poner un reloj de arena con el iPad, no, un reloj de arena físico para que cuando se acabe ese tiempo, o algunos tipos de cocina, ¿no? Sí. Que suena pipip y entonces dices, se ha acabado tu tiempo de descanso motor, ¿no? de cambio de aires para volver a la asamblea y seguir sentado y escuchar al resto de compañeros. Entonces, bueno, pues son esos, una vez que ellos nos dicen cuáles son sus dificultades concretas, nosotros con el conocimiento que tenemos, ¿no? de las herramientas, o a veces decimos, vamos a entrenarlo nosotros en ese laboratorio que tenemos de rehabilitación de despacho para que luego vosotros lo podáis llevar a cabo en el aula grande, que es lo mejor para la generalización, que es la gran pelea de la neuropsicología. Que generalicemos lo que ocurre en el despacho, ¿no? Y creo que esa labor con los profesores y docentes es sin duda indispensable. Y la generalidad de lo que me he encontrado es siempre colaboración por su parte, porque están deseando hacer mejor su trabajo y ayudar a sus alumnos. Qué bien. Nos quedan unos minutos aún y quizá tenemos, bueno, hay muchos temas de los que podríamos seguir hablando y seguro que habrá más ocasiones en el futuro, pero has nombrado en algunos momentos durante este rato el uso de las tecnologías y desde luego esto es algo que en Neuronap nos interesa, por supuesto, pero ¿cómo ves la incorporación de las tecnologías a la neuropsicología actual? Es un gran reto. Lo veíamos también en el Congreso Nacional de Neuropsicología, como cada vez más, ¿no? De hecho, no había más que ver que todo lo que había de novedades en neuropsicología era todo tecnología, que por un lado asusta, pero por otro lado creo que es una cosa a la que nos tenemos que sumar. Yo la veo en distintos sitios. Para mí una, como te comentaba, es en el registro más sistemático y saber si nuestro trabajo, o sea, yo creo en la rehabilitación neuropsicológica, pero cuánto, cómo, ¿no? En esa ética de las dosis, de las recomendaciones, de 2 veces a la semana, 3, ¿no? De hecho, cuando arrancamos, ¿no? Con mi hermana Mónica y socia, ella es de empresas, entonces me decía, Lucía, ¿por qué has dicho 2 días a la semana? ¿Por qué, sin embargo, a este le has dicho que haga un intensivo? Yeah. ¿Por qué? Y yo, pues, tengo mis razones de marco teórico, Sí. neurocientíficas. Pero que igual hay que poder formalizarlas de alguna manera y Eso tener unas guías más claras. Eso es. Y probablemente, y sin duda para eso necesitamos los datos. Y lo que no tenemos es cabeza ni capacidad para medir los datos, ¿no? Lo hablaba también con Israel, que decía, claro, es que al final
o hacemos un trabajo más multicéntrico donde todos aportemos ese conocimiento y sin duda ahí solo nos puede ayudar la tecnología. La minería de datos, el análisis de datos y esa recogida sistemática. Y ahí es donde tengo claro que nos puede ayudar, ¿no? Obviamente en el día a día nuestro clínico hay muchos otros avances tecnológicos que nos ayudan, ¿no? Y luego es la motivación, porque enciende la pantalla, ¿no? Y para un niño captura ahí. Vamos, la adicción a las nuevas tecnologías. Ahí podemos abrir un futuro, ahí tenemos un futuro, ¿no? Pero todo el trabajo de la inteligencia artificial, del análisis de qué va a determinar la respuesta al tratamiento, creo que ahí no tenemos capacidad de analizar esos datos sin eso. Posiblemente algo que ha estado estos días de atrás muy presente en el Congreso Nacional. Desde luego creo que todo el análisis de datos, toda la incorporación de la nueva tecnología, de las inteligencias artificiales, creo que desde luego ya está siendo una herramienta muy importante. Muchos de nosotros la utilizamos prácticamente a diario, pero yo creo que esto va a ser un elemento más cotidiano. Y por ir cerrando, ¿cómo es el futuro de la neuropsicología? ¿Cómo te lo imaginas dentro de 10 años? Y dentro de 10 años comprobamos a ver si hemos acertado o no. Nos volvemos a ver. Venga. Quedamos. ¿Cómo te lo imaginas dentro de 10 años? Yo creo que va a ir en auge, como ya lo está haciendo. Ahora, ¿no? Al hablar que me ha salido la adicción a las nuevas tecnologías, esto es un campo sin explorar, que sin duda va a ser muy importante y que requiere de la neuropsicología. O sea, lo hemos visto crecer también en las adicciones, ¿no? La neuropsicología de las adicciones en general, y en la adolescencia y los niños va a ir en crecimiento. En una revisión sistemática vi que en esa Agenda 2030 hablaban de millones de niños con trastornos del desarrollo, del neurodesarrollo. Por lo tanto, ahí la neuropsicología en el ámbito pediátrico yo creo que va a crecer significativamente y por tanto la formación y la necesidad de profesionales bien formados, como decías, no, ahora como hay trabajo voy a trabajar. También es cierto que falta formación. Entonces yo vislumbro que va a ir en aumento la formación en neuropsicología infantil y pediátrica, como ya lo está creciendo, creo, en otros ámbitos, en otros países. Aquí no tanto, porque bueno, no han surgido esas formaciones específicas. Creo que va a haber un aumento de neuropsicólogos en el ámbito escolar, por la detección dentro del ámbito escolar. Y yo espero que estemos, que a las familias no les suponga un gasto aquellas que no lo pueden, porque la neuropsicología ahora mismo no voy a decir que es de ricos, no, pero desde luego está que económicamente en el ámbito privado. Sí, entonces creo que ese trabajo en el ámbito, o sea, que nuestra presencia, ¿no? en el ámbito público, en las administraciones socio-sanitarias y sanitarias, creo que es indispensable. En atención temprana, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, a través del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, se hizo un trabajo conjunto con la Asociación Madrileña, y nuestra apuesta es porque en los centros de atención temprana se pelee por la presencia de un neuropsicólogo, por lo menos en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y creo que cada vez más hay neuropsicólogos trabajando en centros de atención temprana, pero es una figura que aparecerá. Entonces yo veo pues eso, el cambio de la neuropsicología educativa como uno importante, ojalá en el Sistema Nacional de Salud, en los centros sociosanitarios, como es la atención temprana, que es un punto clave para la neuropsicología pediátrica. Ojalá que sí. Bueno, te agradezco un montón que hayas estado este rato. Para mí ha sido un rato muy agradable. Ya, ahora no tienes que decir si para ti también, pero seguro que tendremos ocasiones de volver a encontrarnos en este contexto y fuera de aquí seguro. Y muchas gracias por haber venido. Nada, muchas gracias a ti, Marcos, y a Neurona por invitarme. Un placer.